Antes de seguir con el programa habitual, vamos a contar lo que pasó hasta acá. Yo soy Enrique Benítez y junto con Gastón Sandoval vamos a ver cómo llegamos hasta acá. Los resultados de la revolución industrial sentaron las bases de la unificación del mundo moderno. ¡Qué jugada, eh! El barco de vapor hacía viajes de Inglaterra a Estados Unidos 8 veces más rápido que los veleros y la construcción de vías férreas permitió el movimiento de grandes mercaderías con menos tiempo y menos trabajo energético. Las ideas de Adam Smith de la División Internacional del Trabajo empiezan a tomar mucha fuerza, porque la distribución especializada de materias primas de cada país podía maximizar la producción de manufacturas de los otros. En Argentina termina el gobierno de Rosas, con la batalla de Caseros. Rosas había centralizado el comercio exterior en el puerto de Buenos Aires, prohibiendo la navegación por los ríos internos. Esto a Inglaterra y Francia no les gusta para nada, y avanza bloqueando el puerto. Los unitarios deciden unirse con Urquiza de Entre Ríos, y deciden hacerle frente a las personas que poseía el sable curvo de San Martín. Los intelectuales formados en Francia que quedaron fomentaron la independencia del comercio extranjero, haciendo la economía vulnerable a las demandas. Expandieron sus fronteras asesinando indígenas y trayendo mano de obra europea, con la idea dual de civilización y barbarie, tierras que siempre se quedaron los grandes terratenientes como la familia Brown. La llegada del ferrocarril inglés a la Argentina une varias partes del país con el puerto, y florece la producción y la exportación de carnes y pieles uniendo al país al mercado mundial. Mientras que la llegada de los frigoríficos estadounidenses trajeron una nueva forma de distribución. De 1914 al 1918, la Primera Guerra Mundial dejó una consecuencia catastrófica en la economía europea, y el dólar sustituye a la libra como moneda más fuerte. El Tratado de Versalles y sus sanciones a Alemania, después de la Gran Guerra, son los principales antecedentes a lo que será la Segunda Guerra Mundial, debido a que, aunque la economía sufrió mucho más que Francia, en su territorio no se había combatido tanto, y a la larga pudo recuperarse después de una hiperinflación. En el 29, la crisis económica de Estados Unidos se extiende en todo el mundo y los estados empiezan a invertir. Los sentimientos nacionalistas a flor de piel hacen surgir las figuras de Franco, Mussolini, Hitler, Lenin, Churchill, De Gaulle y Roosevelt, que se enfrentarán en la Segunda Guerra. En el 45 finaliza la Segunda Guerra Mundial, dejando 60 millones de muertos y muchas ciudades destruidas. Un tercio del PBI mundial se destinó a este conflicto. Teniendo en cuenta que Estados Unidos tuvo un ataque nulo en su territorio, queda como el gran prestamista del mundo, produciendo el 60% del capital del mundo capitalista, y pone en marcha el Plan Marshall de Reconstrucción Europeo-Japonesa, con ayuda del FMI y el Banco Central, que fueron fundados en el 45 y en el 44 respectivamente. Pero el mundo capitalista estaba teniendo un gran enemigo que estaba ganando mucho poder, y era el comunismo. Y para combatirlo fundó la OTAN en el 49. Esta era una entidad de cooperación militar contra el comunismo. Pero entre el 50 y el 53 la guerra de Corea demostró que el mundo estaba dividido en dos partes con la misma capacidad nuclear de destruir el mundo entero. Y la mejor forma que ve el Estado para combatir el comunismo es intervenir en todos los ámbitos posibles. Se agranda y lleva políticas públicas. Surge el modelo keynesiano. El modelo keynesiano era un modelo económico en el que el capital todo el tiempo estaba moviéndose. El Estado intervenía con obra pública y pleno empleo. Nacionaliza empresas privadas como la de servicios básicos como luz y transporte. Este proteccionismo de la industria nacional incrementa el gasto público. Se hacen subvenciones familiares, acuerdos colectivos del trabajador y se le da mucho poder a los sindicatos. En el sector privado las multinacionales no se quedan atrás.
Coca-Cola y General Motors, como ejemplo, fundan filiales en todo el mundo. A esto se le suma en la década del 50 el Fordismo, que era un modelo de producción automatizado, llevando a los productos a un incremento en la oferta importantísimo. Pero, ¿cuáles eran las políticas del estado de bienestar? Sus políticas eran ampliar el sistema educativo, implicando igualdad de oportunidades y mejora en la calidad del trabajo para todo el mundo. La masificación universitaria, la incrementación en la tecnología agrícola, campañas masivas de vacunación, masificación del turismo. Pero entre la década del 60 y 70 este modelo empieza a presentar problemas. Se baja la producción y sube mucho la inflación. La inflación más importante fue la del dólar. Estados Unidos pierde fuerza como superpotencia más después de que pierde Vietnam en el 75 y la crisis del petróleo del 73. Más salarios implicaban más costo laboral, más costo de bienes y también más problemas ecológicos. En ese contexto empiezan a aparecer personajes como Friedman y los neoliberales. Estos decían que los estados no tenían que intervenir en la economía. Estos influenciaron a Pinochet, que derrocó a Allende en el 73, a Martínez de Oz y Videla en el 76 y Thatcher en el 71. En Argentina se implementa el keynesianismo absoluto durante las dos primeras presidencias de Perón. Perón decreta el primer plan quinquenal donde nacionaliza empresas, protege lo nacional, puede incrementar salarios, implementar aguinaldos, becas, subsidios, vacaciones, pagas generalizadas. Además, nucleó y monopolizó las exportaciones a través del IAPI, junto con la ampliación de la flota mercante que permitió ahorrarse los costos de envío. Pero el crecimiento paulatino europeo y la inflación aumentó el déficit fiscal. En el 55, militares antiperonistas bombardean Plaza de Mayo con la intención de derrocar al presidente, dejando más de 300 muertos. 3 meses después se instala la Revolución Libertadora, que se definía a sí misma como la revolución que haría que en este país de bien un barrendero muera barrendero. Este gobierno proscribe el peronismo y abandona el modelo agroexportador. Se abre el mercado a empresas extranjeras y la posibilidad de mover sus ganancias al exterior. Esto trae beneficios en la industria pesada. Se funda el CONICET, pero tenía el mismo problema con la inflación. Ese ciclo de aumento inflacionario, crece el conflicto, los aumentos salariales, recuperación del mercado interno y sube la inflación, se ha mantenido hasta la fecha. ¿Y cómo sigue todo esto? Eso lo veremos a continuación después del corte.